Sí, amigos de Riduca Online, continuamos con más informaciones y bueno, en redes sociales se está hablando de la posible llegada a Panamá de una especie de grillo, una especie de langosta que supuestamente viene y dice que con un apetito voraz. Entonces esto ha provocado mucho nerviosismo, mucha curiosidad por parte de algunas personas dedicadas al tema del campo, ¿no? Pero nosotros vamos a conversar con el director nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el ingeniero Oleg Aguilar, y él nos va a despejar ciertas dudas sobre estas informaciones. Ingeniero, bienvenido y cuéntenos, ¿qué es lo que realmente está sucediendo con el tema de esta langosta o este grillo que supuestamente debe llegar a Panamá? Adelante. Y para que podamos transmitir cierto mensaje de tranquilidad principalmente a los productores y a las personas relacionadas con el campo y a la producción agrícola. En primer lugar, en días pasados, hace una semana aproximadamente, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria de Centroamérica y Caribe, el OIRSA, emitió una alerta en vista que con todo lo que ha traído consigo el cambio climático, ha provocado que en algunos casos, algunas plagas, por ejemplo, es el caso de estos insectos de los que se está hablando tanto últimamente, tengan condiciones que normalmente no ocurren, que son adecuadas para que haya una explosión en las poblaciones de estos insectos. Pero debemos hacer una aclaración importante. Nosotros no tenemos esa plaga en el país, ni siquiera el país más cercano a nosotros en Centroamérica, que es Costa Rica, la tiene, y donde se han presentado ciertos focos que aún no superan el nivel crítico para convertirse en una amenaza, es en la península de Yucatán, allá en México. Por tanto, está bastante lejos, si uno se ubica en el mapa, y el lugar más afectado inmediatamente sería Guatemala, no Panamá. Eso para empezar por allí. Lo que está circulando en redes sociales se presta mucho a confusión y hay que aclarar lo siguiente. No se puede olvidar que todo el continente americano, la parte tanto en el Mesoamérica, que es México hacia abajo, como Suramérica, tiene una diversidad muy grande biológicamente hablando. Por tanto, hay muchos insectos. Este grupo, que se llaman los ortópteros, tienen varias familias y una de las familias que de las que estamos hablando justamente, solo esa familia tiene más de 1.400 géneros. Parecidos a esta langosta, hay más de 6.679 especies. Sin embargo, para Centroamérica solamente 4 especies son plagas. De esas, esta esquistocerca, que se llama así, es la plaga de la que tanto se habla, pero nadie la ha visto porque se parece mucho a todo lo que tenemos en Panamá. Entonces, lo que se ha puesto a circular en redes sociales pueden ser fotografías traídas de alguna publicación en quién sabe qué otro país que no corresponde con ninguna de las especies que hay aquí, porque en Panamá la plaga no se encuentra presente. O sea que eso es entonces fake news, se puede decir así, pues. Perfectamente, con deseos de quizás atraer la atención de los lectores y de las personas, se ha estado publicando información que no corresponde con la realidad. Panamá, en vista de la alerta que declaró el OIRSA, Sanidad Vegetal del MIDA, por orientación del señor ministro, hizo saber a la ciudadanía que nosotros estamos ya en toda la región en alerta y para que sea un trabajo sistemático y técnico, lo primero por lo que hemos iniciado justamente es por capacitar a nuestro personal y como le acabo de decir, por ser cerca de 6.679 especies, hasta nuestro personal se puede confundir. Entonces, lo que se ha creado se va a producir y se va a distribuir dentro de las capacitaciones fichas técnicas con la información precisa de la plaga, de manera que aquel que tenga la descripción completa la compare con lo que se encuentre en alguna circunstancia, en algún cultivo o en áreas de pastizal o malezas y sepa distinguir qué es y qué no es la plaga de langosta de la que estamos hablando. A esta plaga se le llama langosta migratoria o langosta centroamericana. Y como les expliqué, son 4 especies y de esas 4 especies, imagínense cuántas se le parecerán de todo ese otro montón que existen. Entonces, no podemos promover la alarma y promover el desasosiego de las personas porque la desinformación es mucho más dañina que la misma plaga en este caso.
Sí, yo creo que es importante esta aclaración y sobre todo la fuente autorizada, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ingeniero, ¿no? Entonces, volviendo y reiterando, los agricultores, las personas del campo, podemos, en este caso, estar tranquilos, ¿no? Sobre este hecho. Por supuesto, ya en otras intervenciones que hemos hecho, hemos aclarado que el punto por el cual tenemos que prestar mayor atención justamente es en las fronteras, tanto del lado de Bocas del Toro como del lado de Chiriquí, porque nuestro vecino Costa Rica también está en alerta, al igual que Nicaragua, y mucho antes de que llegue a Panamá va a pasar por esos países. Esto sí, hay que hacer ya hablando ya seriamente en cuanto a la plaga como tal, la esquistocerca, hay que decir algo con respecto a ella. La especie que corresponde a la verdadera plaga sí tiene una capacidad muy voraz y no estamos hablando de un individuo. Por ejemplo, se supone que se ha estimado que una manga, que se llaman así, manga, que es cuando se juntan una población muy grande, es capaz de devorar unas 6, 7, 8 toneladas de materia verde en un día. Entonces, eso sí, eso realmente es voraz y son capaces de desplazarse 150 kilómetros cuando ya se convierten justamente en la plaga de la langosta migratoria. Pero mientras los focos pequeños que existan sean atacados a tiempo, o sea, descubiertos y atacados, en esa medida que se proceda de esa forma, ellas no podrán convertirse en esta plaga que azota los cultivos, porque eso sí, tiene la capacidad de atacar más de 400 especies y todas las que nosotros cultivamos están incluidas allí. Hablamos Wow. del maíz, hablamos del arroz, hablamos de la caña de azúcar, hablamos de pastizal. Ella es capaz de devorar todo eso. O sea que por ese lado habría que tener mucho más cuidado justamente en prevenir el ingreso al país de la plaga de la que estamos hablando. Bueno, muy interesante esto. Muchas gracias, al ingeniero Oleg Aguilar, él es director nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, conversando aquí con nosotros y bueno, nos da como quien dice un alivio en medio de esto y al final de la historia no sé qué gana la gente sacando estas noticias falsas, ¿no? Porque lo que busca es alertar lamentablemente a la comunidad. Para Riduca Online les informó Rigoberto Dumas Castillero.